Saludos cordiales. Hoy vamos a tratar el tema de nuestra cuarta semana del cuarto capítulo de la literatura, que tiene que ver con el abordaje que ya habíamos adelantado en nuestra sesión anterior con respecto a la categorización de los distribuidores, en este caso minoristas. Entonces vamos a ampliar un poquito el concepto de algunas de las fórmulas y metodologías que pueden existir, sobre todo cuando se trabaja con una categorización sobre empresarios propios, o sea, los dueños de los propios locales, o cómo se puede trabajar de manera, tal vez de un concepto a manera de concesión. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que, como les comento, ya habíamos adelantado en nuestra sesión pasada. Para ello vamos a compartir eh, nuestra presentación e incluso va a ser muy interesante cuando hagamos un poquito de análisis con respecto al tema de las franquicias, que esa es pues una figura muy actual, muy interesante, que hoy por hoy se aplica pues, a nivel internacional con mucho éxito. Entonces, pues para esto vamos a dar inicio desde, como comentaba, desde el concepto de los propietarios minoristas. Que como lo podemos ver en las fotografías, pues muchas veces, generalmente que quizás no nos hemos percatado que cuando vamos de tienda en tienda, pues vamos viendo algunas opciones que muchas veces son representaciones a partir de una franquicia o que los propios dueños de las marcas en su país de origen tienen su representación, en este caso particular en Costa Rica, y que muchas veces, tal vez anteriormente, en la época de los 80, 90, pues prácticamente se tenían su propia tienda en el centro de San José, que era donde más se daba, pero que luego se va evolucionando a todo el concepto de los famosos malls, y que incluso, pues yo diría que ya en esta nueva era, ya se va evolucionando a otra etapa donde quizás ya ese concepto de tenerlo a nivel de infraestructura ya no es tan necesario, sino que evoluciona a un tema totalmente digital. Entonces, siempre me gusta iniciar igualmente con una frase, en este caso, pues muy interesante ese apoyo entre lo que es el trade marketing y el marketing, donde, como se nos menciona, el objetivo de la estrategia de trade marketing no es conseguir una venta final. Su meta es encontrar socios estratégicos, lo que hemos comentado siempre a lo largo de todos los cursos, los famosos aliados, para atraer la venta en los diferentes canales comerciales. Entonces nos vamos a concentrar en esta sesión número 4, nos vamos a concentrar específicamente en la primera y la segunda parte, en algunos de los conceptos, porque sobre todo en pues la segunda ya habíamos abordado en la clase anterior algunos de los conceptos. Entonces, básicamente, ¿cuál es esa clasificación de retail que se utiliza a la hora de poder contar con los diferentes puntos de venta o los puntos de servicio que vayan a tener nuestros, o que nosotros necesitemos, o que nosotros mismos los creemos, para poder llevar ese producto o servicio a el cliente o usuario final. Entonces vamos a iniciar con el capítulo que se conoce como los que son los propietarios, o sea, cuando usted establece un negocio, usted mismo como dueño de la marca, como dueño de ese producto o servicio, es el que se dedica a gestionar cómo poder ampliar el poder llevar desde la parte, si lo vamos al concepto nuevo de SAFE, cómo yo puedo desde la accesibilidad llevar ese producto, ese servicio hasta mi cliente o mi usuario final. Entonces nos habla de diferentes metodologías, como por ejemplo el ser un propietario independiente, el ser un propietario que lo que va a desarrollar son cadenas de negocios, o también el número 3, las famosas franquicias, que nos vamos a detener un momento porque es una de las más evolucionadas y que incluso pues se va ampliando de muchas otras formas
a modelos que incluso pues hemos visto que se están desarrollando justamente en esta nueva era. Luego tenemos todo lo que es el tema de LICER a nivel departamental, lo que se conoce como marketing vertical y el tema de cooperativa de consumo, ¿verdad? O consumidor, cooperativa de consumo. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente en esta sesión a tratar estas figuras y luego, pues, básicamente en el capítulo 2, pues que hablaba, o en la sección 2 de esta referencia, lo que son, digamos, tiendas basadas en una estrategia de retail mixto, que ya lo habíamos mencionado, pues, en la sesión pasada, que tiene que ver con todo el tema de las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales, los outlets, todo lo que eran las tiendas con club de membresía, supermercados, etcétera, etcétera. Y para la próxima sesión, pues quedará el ampliar lo que tiene que ver con la sección número 3 de todo lo que se conoce como no tiendas basadas en una estrategia de retail mixto y de retail no tradicional, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, adentrándonos un poquito, y aquí me gusta mucho más bien traer de la teoría que ustedes encuentran en la literatura, ejemplificarlo, porque es una manera que nos quede más claro cómo se identifican ese tipo de negocios de intermediarios. En este caso, pues vamos a tener uno de los primeros elementos que menciona propietarios independientes, que en este caso muchos conocemos como desde hace muchos años la heladería Pops, pues es su propia propietaria, valga la redundancia, y que ellos mismos son los encargados de escoger los lugares o los locales donde iban a establecer su negocio, ellos mismos son los dueños, ellos mismos lo administran y ahí mismo pues básicamente ellos se encargan de tener sus puntos de distribución del producto. Sabemos que pues también de alguna manera pues no solamente son propietarios independientes porque ellos concentran probablemente el core business de su negocio en las heladerías, sino que pues ya con los años luego ellos se fueron expandiendo y hoy por hoy pues también muchos de sus helados los podemos encontrar en diferentes tiendas de conveniencia, supermercados, etcétera. Pero sabiendo que el core business pues se determina a partir de este tipo de propietarios independientes que pues tienen sus propios negocios, lo administran y ahí es donde ellos canalizan la máxima cantidad de distribución de su producto. Luego nos hablan de los propietarios cadenas, que en este caso la literatura nos habla muy claro de un ejemplo como Louis Vuitton, donde ellos pues también son propietarios y ellos mismos, de nuevo, escogen sus locales, los remodelan, muchas veces o compran el mismo local o lo alquilan, pero trabajan todo su esquema de merchandising alrededor de la marca, del branding que tienen para la marca y que muchas veces pues los tienen sobre todo en lugares estratégicos muy acorde con la marca y el target, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber muchos otros ejemplos como referencio el Corte Inglés, que son los mis favoritos en Europa, que es impresionante porque ellos son propietarios de una gran cadena que se llama el Corte Inglés y que es fabuloso porque es una mezcla donde no solamente tiene tiendas departamentales, sino que usted todo lo que usted necesita lo encuentra en el Corte Inglés. Entonces es maravilloso porque usted también tiene un supermercado que se llama el Supermercado del Corte Inglés, tiene una tienda departamental donde usted pues encuentra todo lo que usted requiere en términos de artículos para la casa, eh, vestidos, departamento de niños, de damas, de chicos. Eh, Luego también tienen oficinas para todo lo relacionado con agencias de viajes, inmobiliarios, o sea, es todo un mix de negocios fonoteca, ¿verdad? Que usted puede encontrar en aquel momento, pues todo lo que eran compra de CDs, que se parece mucho tal vez pues tal vez no tan rimbomboso ni tan grande, pero por ejemplo, que en Costa Rica tal vez no se ha desarrollado mucho, pero si usted va a México, se va a encontrar con otros propietarios que tienen sus propias cadenas de negocios que tienen representación en diferentes estados, en diferentes provincias, por llamarlo de alguna manera, a lo largo y ancho de del país. En este caso, el Corte Inglés pues, está en varios países de Europa.
En México, por ejemplo, ustedes pueden buscar pues empresas muy famosas que son de los propietarios y tienen sus propias cadenas. Ellos de nuevo eligen el lugar, muchas veces compran el terreno y construyen o en otros alquilan. En este caso pues se ha expandido el tema de malls, pero por ejemplo podemos citar a Sambors, ¿verdad? Que son cadenas de restaurantes. Podemos mencionar a empresas como Liverpool, el Palacio de Hierro, que son tiendas departamentales gigantescas y usted puede encontrar todo lo que se puede imaginar, ¿verdad? Secciones donde no solamente son de ropa, sino que puede encontrar, por ejemplo, artículos para la casa, puede encontrar secciones donde tienen, por ejemplo, para el Día de los Muertos, Halloween, una cantidad impresionante de chocolates, galletas, bueno, es impresionante. Ahí les puedo dejar de tarea que puedan entrar a las páginas web de estas empresas para que ustedes se den una idea de lo impresionante que son estas cadenas de propietarios famosísimos y de mucho renombre en los países mencionados. Y pues para llegar al caso de Costa Rica, pues podríamos mencionar como el caso de la Universal, ¿verdad? La Librería Universal, que pues inicia en San José y que luego poco a poco se expandió a tener la Universal en la Sabana, que hoy por hoy pues donde estaba ese local lo construyeron, hicieron todo un edificio de oficentros, pero bueno, ellos a su vez se han expandido y están ahora en malls, hay en malls en Heredia, creo que tienen en Guanacaste, tienen ahora en Multiplaza, en la primera etapa, tienen en donde quedaba antes una tienda de ropa, pues ahí se colocaron casi que es en el casco inicial, eh, la primera entrada de Multiplaza, ahí se van a encontrar con Universal, entonces todo esto son cadenas de propietarios. Luego pasamos a la figura de las franquicias, que es muy interesante porque acá es donde se transforma, y creo que lo habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? De qué es una franquicia. Entonces, la franquicia muchas veces inicia con dueños, con propietarios de negocios que para poderse expandir, la única forma de no encarecer también su operación es dándoles a otros la oportunidad de que a partir de ciertas reglas puedan representar la marca con todo lo que tiene que, todo lo que conlleva desde el branding, las recetas originales, el mantener ciertos ingresos, mantener la calidad, y le dan, si usted cumple con esos procesos, pues le dan representación y tiene que rendir cuentas, claro está. Entonces es una forma en donde si usted tiene un dinero disponible para invertir, es mejor muchas veces hacerlo a partir de la representación de una franquicia que ya tiene pues un nombre creado, tiene un posicionamiento, tiene un reconocimiento, tiene un knowledge avanzado y no empezar de cero un negocio que tal vez no sabemos si le va a ir bien, no le va a ir bien y tiene que arrancar de cero en todo este proceso. Entonces, pues así funcionan muchos de los negocios que conocemos, como McDonald's, que en Costa Rica particularmente y en algunos países de Centroamérica, la razón social, porque digamos que McDonald's es el nombre fantasía, la razón social para estas representaciones a nivel de la franquicia son arcos dorados y que representan a todos los McDonald's en Costa Rica, ciertos países de Centroamérica y el Caribe. Así sucesivamente podemos ver cómo marcas casi que todas las que conocemos, llámese un Pizza Hut, llámese Taco Bell, llámese Kentucky Fried Chicken o KFC, Quiznos, Subway, todos funcionan bajo esta figura. Entonces es muy interesante porque aquí nos habla de esas, cómo lo podemos ordenar, cómo lo podemos clasificar. Entonces, esta figura que aparece en la página número 99 nos hablan de los diferentes aspectos que yo debo tomar en cuenta para poder potencializar, digamos, una figura como la franquicia, ¿verdad? Que básicamente pues tiene que ver con un crédito, un fuerte crédito histórico a nivel financiero para que a usted, digamos, cuando usted se postula, ahorita vamos a ver un ejemplo muy interesante y lo vamos a trabajar, incluso les voy a dejar en la sesión, les voy a dejar el link para que ustedes durante la semana puedan entrar, puedan familiarizarse y vean cómo funciona esta figura de las franquicias de manera muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere eh, apostar o postularse para representar a una marca X eh, como franquiciado, pues entonces en este caso la gente que pues está otorgando las franquicias hace una revisión de qué tan fuerte es usted a nivel financiero, ¿verdad? A nivel de poderle dar todo el aval para que usted asuma el negocio como tal. Por supuesto que muy focalizado en todo lo que tiene que ver con
el servicio al cliente, todo el recurso humano desde los departamentos de desarrollo humano, también pues a nivel de capacitación para que en este caso los asesores, las personas que van a estar atendiendo, dependiendo del negocio en el que esté, pues estén capacitados a la altura de lo que el negocio proyecta o la marca, ¿verdad? Proyecta. Todo lo que bien tiene que ver, por supuesto, como se menciona, pues sí, con todo el training, toda la capacitación que se requiere a nivel operativo, a nivel de marketing, a nivel de desarrollo humano, a nivel tecnológico, dependiendo del negocio, cómo se van a llevar sus acuerdos, ¿verdad? Casi que en un win-to-win entre ambas empresas, cómo se va a trabajar el tema de la administración y el control a nivel de las finanzas, los planes estratégicos que se van a trabajar para la marca, que tiene que siempre ir muy alineado con los planes estratégicos de casa matriz, obviamente compromisos de crecimiento a nivel del negocio, todo el tema de experiencia, eh, el valor agregado que diría a nivel de lo que es la experiencia que está esperando percibir y recibir el usuario o el cliente final, y todos los recursos financieros con los que va a disponer la persona o pues básicamente los dueños de esas franquicias a las cuales se va a representar la marca. Entonces, igual nos habla de diferentes, aquí pues ejemplos, porque hay diferentes, digamos, estructuras, por así llamarlo, ¿verdad? Está el que se conoce como el de retail de manufactura. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, que puede tener, podemos estar hablando de franquiciados que básicamente lo que hacen son representar procesos operativos o procesos de producción, como en este caso, ¿verdad? En algunos ejemplos, como el tema de los dealers del auto truck, como General Motors o a nivel de, por ejemplo, Exxon para todo lo que son los dealers de los productos de petróleo. Luego tenemos que ver otra estructura que se menciona, que es, por ejemplo, el wholesaler retail, donde tenemos a nivel de figuras voluntarias o cooperativas, por ejemplo, como a nivel voluntario, una figura como Radio Shack, con todo el tema de los productos y servicios de tiendas de productos o servicios electrónicos, o el Champion Auto, ¿verdad? Que son representaciones muchas veces para temas de repuestos, de autolavado, etcétera. Y pues la tercera figura que se conoce como el Service Sponsor Retailer, ¿verdad? Que pues aquí ya tiene que ver más con tipo de empresas como las que conocemos más comúnmente por ser más probablemente el tipo de productos que nosotros adquirimos es de más frecuencia, ¿verdad? Como por ejemplo en diferentes categorías como los fast foods, en este caso lo que hemos comentado, ahora ya no es un McDonald's, un Subway, un Quiznos, u otros que ya tiene que ver, digamos, como firmas, en este caso, ¿verdad? Firmas que pueden ser a nivel no solamente de todo lo que es salud, medicina general, sino también puede ser de abogados, de contadores, de administradores de negocios, de comunicación, ¿verdad? O categorías que tienen que ver con hoteles, como los de IN, o de autorreparación, tiendas de autorreparación, como se menciona, el Midas Müller, o las marcas pues que están muy posicionadas con el sistema de alquileres de automóviles como el Hertz, ¿verdad? Entonces estas son algunas de las, cómo se puede subdividir en diferentes categorías y estructuras la función de lo que es una franquicia. Entonces, para esto les voy a dejar, como les repito, un link que nos puede permitir un poquito poder vislumbrar cómo se puede trabajar esta figura de las franquicias. Entonces, para eso, chicos, me permito enseñarles este ejemplo para que luego cada uno con más tiempito, como les mencioné, yo les voy a pasar el link y que cada uno pueda entrar y de acuerdo con sus inquietudes o sus curiosidades, puedan entrar a esta página que se llama mundofranquicia.com. Entonces es muy interesante porque aquí ustedes realmente de viva voz pueden ver cómo funciona. Entonces, bueno, eso es un ejemplo porque en España pues lo tienen muy desarrollado, pero es muy interesante porque, bueno, igual acá viene material que yo puedo trabajar. Bueno, aquí vean qué interesante, aquí habla de precisamente del Corte Inglés, que lanza un servicio de decoración hecho a la medida para cada cliente, las 4 marcas que lideran el top de marcas favoritas como Mercadona, Zara, Estrella Galicia y Ariel. Entonces, bueno, ahí los invito
a que puedan entrar y revisarla, porque es una página muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo buscar una franquicia, puedo darle un buscador o me puedo venir acá y decir, bueno, ¿cuánto quiero invertir? Entonces resulta que yo tengo de 15 a 30.000 euros para invertir en un negocio, por poner un ejemplo. Entonces le damos la opción, luego puedo escoger cuál de todos estos sectores es el que más me interesa. Por ejemplo, eh, coworking, trabajo desde casa, empresas ecológicas, coaching, negocios online, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que mi decisión sea en el área de alimentación. Entonces, vamos a escogerlo. Puedo también definir a nivel de categoría, que es alimentación especializada, congelados, delicatessen, frutería, frutos secos, supermercados, vinos. Entonces, digamos que quiero un supermercado. ¿Ok? Y le voy a dar acá encontrar. Entonces, el sistema me va a buscar cuáles son dentro de esas, eh, digamos que definiciones logarítmicas, cuáles son las opciones de acuerdo con las categorías y mi disponible monetario, cuáles son esas opciones. Entonces vean que aquí me aparecen estos negocios, me aparece un negocio que se llama Veggie Studio, Chibus, Eroski y Santibel. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que Veggie Studio es un concepto de hostelería donde se puede gustar productos tanto veganos como vegetarianos. O yo me puedo ir, por ejemplo, a un tipo American, eh, bueno, es como un tipo de, pues, de fast food, ¿verdad? Donde básicamente pues puedo tomar algún tipo como de hamburguesas, cerveza, pizza, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que yo me decante por este, que se llama Veggie Studio, porque probablemente en Costa Rica sabemos que hay un alto porcentaje de veganos y vegetarianos y cuáles son los servicios que me ofrecen. Entonces, vean qué interesante. Yo entro acá y aquí nos habla y nos da las características de todo el negocio. Entonces, por ejemplo, nos dice que franquicias de Villa Studio es una cafetería, heladería y chocolatería, que es un concepto de hostelería donde se pueden degustar productos tanto veganos como vegetarianos, que claro está que ellos nos van a dar la receta, nos van a dar todo de cómo ya el negocio ha funcionado, cuáles son las líneas más exitosas, ya tienen, digamos, un camino recorrido y una expertise. Entonces, si yo quiero solicitar información, pues aquí le voy a dar clic, pero entonces podemos seguir analizando el negocio. Aquí nos habla de todo el negocio, ¿verdad? Por ejemplo, dice que es un concepto de hostelería que viene marcado por un estilo de vida responsable comprometido con el mundo veggie. Es por ello que la franquicia estudio está comprometida con el medio ambiente, siendo todo desde el producto, desde el packaging, que es compostable y fabricado con polímeros de almidón de maíz, eh, que, eh, que esta franquicia es el principal protagonista, que es el producto, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí nos ven que aquí nos dicen, aquí ya empieza a hablar del tema de merchandising, siendo el pilar básico del modelo de negocio que conjunto con el mobiliario, la iluminación, la música, van de la mano para ofrecer una experiencia única, ¿verdad? Entonces aquí nos sigue hablando, ¿verdad? ¿Qué tipo de productos? Que son, que se encuentran productos salados, dulces, vegetarianos y veganos, todos ellos caseros, naturales, sanos, huyendo de un estilo nice, eh, y que siempre va a ir la oferta comercial acorde con las tendencias culinarias. Bueno, y entonces vean que por acá nos empiezan a hablar de temas muy importantes. ¿Cuáles son las principales características? Que para yo postularme y que ellos analicen, yo tengo que saber a qué voy a estar dispuesto a invertir, y una vez que yo genere ese primer contacto y empiece a dar cuáles son las opciones de dónde yo voy a estar ubicado, cómo voy a ofrecer el servicio, cuál es mi respaldo financiero, por eso es un excelente ejemplo para que ustedes vean cómo se monta o cuáles son esos datos que ustedes deben de considerar. Entonces vean que, por ejemplo, aquí ya les empiezan a hablar de que se buscan locales desde 30 metros cuadrados, perdón, perdón chicos, me equivoqué, aquí metí algo que no tenía que hacer, disculpen. Que se buscan locales desde 30 metros cuadrados ubicados estratégicamente en localizaciones prime o locales emblemáticos, zonas residenciales, comerciales u oficinas,
donde el tránsito de gente se ha elevado. O sea, cada local será estudiado de manera específica por el equipo de Big Studio, ¿verdad? Entonces, igual vean aquí que las claves del éxito de la franquicia deben de destacar la calidad de los productos, concientización social, amplia variedad que se adapta a todos los horarios, un ambiente veggie, un plan de marketing anual para potenciar la marca, etcétera. Y entonces aquí vienen datos muy interesantes. ¿Cuánto cuesta abrir esta franquicia? Bueno, la inversión inicial va desde los 40.000 euros, el derecho de entrada son 10.000 euros, el royalty que hay que pagar es el 5% sobre las ventas, tiene un canon publicitario de 150 euros al mes, debe estar local en una zona de exclusividad, con una amortización de inversión de menos de 2 años. La vigencia del contrato va de 5 con opción de renovar cada 5 años. ¿Cuál es, de donde yo voy a estar, cuál es, digamos, el alcance que debe tener a nivel de la población donde yo voy a ubicar mi local de 50.000 personas? Entonces vean que aquí ya me está dando luces de dónde aplica o no aplica, y si yo obviamente me postulo, ellos van a revisar que las condiciones que yo estoy prometiendo respondan a las características que requiere el negocio. En una superficie mínima ya habíamos hablado de 30 metros cuadrados, que a nivel de personal mínimo deben de tener cada local 3 personas. ¿Cuál es el perfil del franquiciado? Que sea autoempleo o inversor. Y requisitos de local, dice, no tiene, porque hay algunos que sí te piden que tenés que diseñar y construir en propiedad. En este caso no, porque básicamente usted nada más va a verificar el espacio, pero se pueden alquilar, digamos, ya sea, digamos, en malls o en centros comerciales que ya estén, digamos, pues con todos los requerimientos que la marca está solicitando. Y entonces luego nos habla de las claves del negocio, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ya lo hemos hablado, pero por ejemplo, ven aquí, además de lo que hemos hablado, formación inicial y asesoramiento continuo, eh, creación de la empresa, información ya pues se creó en el 2016, o sea, tiene apenas 4 años, empieza a expandirse en este año, en el 2020 es cuando ya ellos 4 años después de que ya consolidan el negocio, entonces lo pasan a la figura de franquicia. Eh, la red de España, que tienen una red de negocios en España, zonas preferentes, ven que dicen todo el territorio nacional, claro, aquí están hablando de España propiamente. Habría que validar, pues, si este negocio lo queremos ya en Costa Rica, pues cuáles serían esas condiciones, ¿verdad? Nacionalidad del negocio española, y en este momento solamente está en España. Y entonces aquí, si yo quiero obtener la información, pues lleno los datos y lo mando, y ya con eso estoy postulando. Entonces, ahí ustedes pueden buscar, ¿verdad? Por ejemplo, rápidamente, si yo quiero invertir más de 200.000 euros, y entonces vamos a ver qué sectores aparecen acá. No sé, de repente podría ser, vamos a ver, ropa, moda y calefacción, por ejemplo, perdón, y confección. ¿En qué categoría? Si va a ser moda unisex, de señora, nupcial, infantil, juvenil. Vamos a ver si yo digo que quiero infantil, juvenil, y vamos a ver qué marcas me aparecen. Entonces funciona igual. Vamos a ver, no hay resultados en este caso, digamos que no hay. Ahí sí, ups, hubo un errorcillo. Vamos a devolvernos. Entonces ya le vamos a poner acá que son más de 200.000 euros, y que quizás estoy interesada en empresas ecológicas. Vamos a ver si hay alguna de esta categoría. No, tampoco. Hemos tenido suerte, chicos. Vamos a ver, a poner otro tal vez de 120.000 euros en el sector deportes. Creo que me va a dar ahí. Eh, Vamos a ver qué cosas hay. Vamos a ver.
informática e internet. Aquí está productos informáticos o servicios informáticos. Y entonces en este clic vamos a tener suerte. No, me parece que no hay muy buena oferta. Pero bueno, chicos, aquí ustedes pueden seguir buscando. Vamos a ver estética y cuidado personal. Pues aquí pueden ver bronceados, gimnasios, clínicas dentales, estéticas, deporte, pilates. Vamos a ver tal vez pilates que está eh, más en auge. Está muy... A ver si hay algún gym. No, no aparecen. Wow. Bueno, vamos a tener que seguir buscando. Aquí tenemos que seguir buscando, chicos. Vamos a ver. Aparecen otros. Me está quedando mal el sistema. Bueno, aquí están. Ven, entonces, por ejemplo, aquí hay a nivel de bisutería, me aparecen algunas listas de opciones, una que se llama Silver Point, Singularu o Touch Company. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá, al de Touch, aquí aparece ¿eh? La tienda Touch, igual, cuáles son las características del negocio. Aquí, por ejemplo, vean, tiene una inversión inicial de 70.000 euros, de 75.000 euros, con un derecho de entrada de 9.000 euros, un royalty del 5%, un canon publicitario de 2% sobre las ventas, la vigencia del contrato 5 años. Aquí sí da, vean qué interesante, cuál es el perfil del franquiciado y cuáles son los requisitos que debe tener el local. Es una empresa que se creó en el 2011 y en el 2013 empieza a expandirse. Tiene 28 tiendas en España, específicamente en el interior peninsular. No está en el extranjero y básicamente pues cuáles son, digamos, los requisitos que solicitan. Entonces, bueno, ahí podemos seguir buscando con información pues interesante que tiene la marca. Entonces, eso pues a nivel de que ustedes tengan una referencia de cómo se manejan generalmente las franquicias. Bien, entonces desde acá, chicos, pues una de las preguntas detonantes sería, bueno, si ustedes conocían esta figura a nivel de cómo funciona la figura de las franquicias y a partir de esto, pues qué tan pertinente ustedes ven desde estos modelos que acabamos de ver, eh, cuál sería probablemente post pandemia la realidad de todas estas figuras o si ustedes consideran que muchas se van a transformar, sobre todo en estos conceptos que vemos en clases pasadas del famoso Dark Kitchen, ¿verdad? Que de repente un negocio como Dark Kitchen, si se ha desarrollado en estos últimos 2 años, puede hacer que post pandemia se pueda más bien expandir cada vez más a una posible franquicia y un modus operandi de consumo muy diferente como muchos de los otros negocios que estamos viendo emerger en este momento. Entonces, un poquito conocer cuáles eran su expertise o cómo se imaginaban que funcionaban las franquicias y pues ahora que lo abordamos, cuáles son sus principales aprendizajes. Luego tenemos, continuando sobre el tema de los propietarios, otra figura muy interesante que se conoce como el departamento arrendado. Y la figura más clásica es cuando, por ejemplo, como vemos acá, los famosos food courts, cómo trabajan, ellos pues básicamente son empresas que muchas veces tienen su franquicia, pero lo que hacen son los dueños, ¿verdad? Los dueños de la franquicia, que a su vez lo que hacen es alquilar, por eso se llama departamento arrendado, ellos alquilan en los espacios donde pues básicamente tienen todas las condiciones y se aseguran pues un tráfico interesante de posibles compradores pues para mantener o alcanzar las metas proyectadas en las ventas, ¿verdad? Que cada uno de los negocios tiene pues en su gestión. Que también funciona desde otro punto de vista cuando, por ejemplo, estamos en los malls, porque como lo hemos hablado, ¿cuál es el core business del mall? El mall, el negocio de ellos es alquilar los espacios comerciales. ¿Y cuál es el compromiso que tienen, pues digamos, las figuras de marketing de los malls? Generar actividades que permitan incentivar un alto tráfico para que vayan al centro comercial o que vayan al mall y por ende, al tener un alto tráfico, ese alto tráfico le permita a las tiendas, pues obviamente, vender. Entonces, aquí también funciona, vean que acá, pues hablábamos de la figura donde yo tengo propietarios de tiendas bajo figuras que pueden ser, digamos,
o propietarios directos, como lo vimos en el caso de Louis Vuitton, que puede hacer que ellos tengan su tienda. Yo creo que en Escazú tenemos no solamente en Multiplaza de Escazú, sino también en Plaza Tempo, algunas tiendas, o incluso en Distrito 4, o también podemos verlo en Avenida Escazú, donde hay tiendas que son de propietarios muy exclusivas, pero que a su vez ellos manejan esta figura de departamento arrendado donde ellos están alquilando el local, porque ya, digamos, pues el centro comercial o el mall ya de todos modos pues cumple con ciertos requisitos que a su vez, ya sea desde la parte de propietarios o desde la franquicia, les estén solicitando esos requisitos pues para cumplir con estar cerca del perfil, generar una awareness ahí interesante con el target, pero también de alguna manera al estar en un lugar de prestigio, pues de alguna manera se aseguran las ventas porque pues están donde tienen que estar. ¿Me explico? Luego tenemos otra figura que se conoce como propietarios dentro del sistema de mercado vertical, que aquí básicamente pues es como se menciona en la lectura, el ejemplo de Sherwin Williams, donde ellos tienen sus propias tiendas y básicamente funciona pues desde esta metodología, ¿verdad? Ellos tienen pues su marca que la han logrado construir y posicionar, ¿verdad? Como una empresa, una marca de pinturas, pero que a su vez ellos son la misma empresa, tienen sus propias tiendas donde ellos despachan y venden sus propios productos y tienen una relación directa con el usuario o el cliente. Y también, pues a su vez, de repente pueden tener algún otro tipo de negociación, como se menciona por acá, con vendedores independientes o tiendas, ¿verdad?, que invierten para tener sus representaciones, por ejemplo, qué sé yo, de repente tener un espacio en EPA y poder tener ahí sus propios asesores que puedan recomendar y vender la forma indicada y óptima de cómo utilizar la pintura, por ejemplo. Entonces, eso es otra figura, ¿verdad? Importante de cómo lo podemos optimizar, que aquí básicamente, no sé, me imagino que nunca nos habíamos preguntado, bueno, cómo funciona. Incluso ven que interesante, porque aquí estamos hablando de intermediarios, cómo figuran, porque muchas veces quizás la figura que teníamos era el carrito que salía de la fábrica y yo ya lo compraba en la pulpería o el abastecedor, ¿verdad? Sino que aquí ustedes conozcan todo este portafolio de opciones de intermediarios. En este caso, pues estamos hablando de los minoristas, que ya saben que la diferencia entre el minorista y el mayorista es que el minorista tiene el contacto final con el cliente, ¿verdad? Y son individuales, no son ni empresariales ni industriales, porque ya esos son mayoristas. Pero entonces vean qué interesante cómo, si nos habíamos preguntado, bueno, cuando yo iba a un multiplaza, las tiendas, el tener mi propia tienda, cómo funcionaba, cómo yo tengo que pagar el alquiler, hasta dónde puedo o qué no puedo hacer dentro de esta puntos de servicio, cómo puedo yo fortalecer a partir de esto el canal de distribución, en este caso del modelo SAFE que hemos visto, de la accesibilidad en este caso de mi solución, ¿verdad? Visto desde el producto y el servicio, cómo yo puedo tener esa accesibilidad para llegarle a mi cliente final, si lo conocía o bueno, o si es nuevo. Y con esto, chicos, pues básicamente estaríamos eh, terminando la, la, presentación que les tenía prevista para hoy. Entonces, hasta acá, digamos, pues llegamos con el abordaje de los diferentes variables o instrumentos que podemos nosotros utilizar para poder determinar nuestros canales de distribución a minoristas y o dentro de la figura de minoristas. Más adelante vamos a continuar pues con la tercera etapa que les había comentado y pues bueno, espero que con esta información pueda complementar muchas de sus decisiones para el desarrollo del caso que van a presentar el sábado con respecto a el chocolate Ferrero Rocher. Entonces, sin más, nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Igual les voy a estar subiendo links complementarios con los cuales ustedes puedan tomar referencia de todo esto que estamos hablando. Muchas gracias.